en ese plan de tratar de llegar hasta los restos de don Félix Urbieta en el norte, hay continuamente inspección y hasta excavación de algunos terrenos en distintos sectores del norte del territorio nacional. Aquí que hoy encontraron restos óseos. ¿Y qué fue lo primero que se informó acerca del tema? Justiniano Riveros, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, y teleaudiencia, efectivamente, y que los restos óseos pertenecerían a Alejandro Ramos Morel, ex líder del autodenominado Ejército del Mariscal López, EML, que había secuestrado en octubre de 2016 a don Félix Urbieta. El procedimiento fue realizado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI en conjunto con el Ministerio Público, el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional y personal militar en la zona de San Agustín, calle 15, distrito de Orqueta, departamento de Concepción. Según el reporte oficial, los restos fueron hallados dentro de un tambor plástico de 50 litros. De acuerdo con los investigadores, el cuerpo habría sido enterrado inicialmente en el lugar donde Ramos murió tras un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta en julio del 2018 y posteriormente desenterrado en el 2020 para ser ocultado nuevamente a 200 metros de un campamento en el lugar que ya hemos mencionado. Los restos fueron trasladados hasta el CODI y de allí esta misma noche serán enviados al laboratorio forense del Ministerio Público en Asunción, donde se realizarán las pericias científicas correspondientes para confirmar la identidad del ex integrante del EML. Sin embargo, los intervinientes realizaron esta tarde una conferencia de prensa y están casi seguros de que los restos son de Alejandro Ramos, tras el trabajo de inteligencia que realizaron en base a un dato de base de datos, que obtuvieron desde el momento en que fueron hallados estas caletas y también con la detención de las mujeres que pertenecían al grupo EML. Vayamos a la conferencia de prensa. Podemos escucharle primeramente al general Abel Acuña, comandante del CODI, y al fiscal Paulo René Zárate, hablando en primera instancia de este hallazgo. Tras la búsqueda y saber del paradero del señor Félix Urbieta, es un trabajo intenso de investigación e inteligencia, un trabajo de laboratorio y de campo que venimos realizando sucesivamente. En ese contexto hemos encontrado esta tarde en el distrito de Orqueta, en el sector de calle 15, restos óseos que, según estudios de inteligencia, análisis minucioso, posterior confirmación, eso tendríamos lógicamente conforme a las pericias forenses correspondientes, ¿verdad? Sería del ciudadano, el delincuente Alejandro Ramos, quien en su momento fungía de líder de uno de los grupos pseudo terroristas que estaba causando zozobras al norte del país. En el 2018, tras un enfrentamiento con grupos de combate de la Fuerza Tarea Conjunta, en el distrito de Orqueta, fallece en un enfrentamiento este ciudadano Alejandro Ramos, producto de ese enfrentamiento. Nosotros tenemos la información de que el mismo habría fallecido en el año 2018, y fue enterrado, digamos, prácticamente en el mismo lugar donde fue abatido por las fuerzas de seguridad. Posteriormente, en el año 2020, aproximadamente un año, 8 meses posteriormente, los integrantes de este grupo se habían apersonado nuevamente en dicho sitio a fin de desenterrar, ponerlos en un envase de plástico y trasladarlos a otro sitio, en el cual hoy pudimos desenterrar y dar con los restos óseos. Integrantes de grupos de seguridad, de CODI y de nuestras fuerzas policiales, Justiniano, han estado permanentemente en un trabajo interinstitucional, colaborando con todo lo que significa inteligencia e investigación. ¿Quiénes más estuvieron hablando, por ejemplo, de este hallazgo? Sí, también el coronel Carlos Casco, comandante del batallón
de Inteligencia Militar DIMI y el comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la policía, quienes estuvieron permanentemente trabajando en esta búsqueda, dieron también su versión respecto al tema. Lo más importante, Oscar, que resaltaron las autoridades de esta tarde es que definitivamente con el hallazgo de los restos óseos de Alejandro Ramos, que posteriormente se va a confirmar científicamente, el ejército del Mariscal López ya desapareció totalmente. Podemos escuchar a Casco y a Nimio Cardoso. Nosotros hemos encontrado varias caletas y de esas caletas habían muchas informaciones que se pudieron analizar en un corto tiempo, ¿verdad? Y esto nos llevó a poder, digamos, encontrar el día de hoy los restos óseos de Alejandro Ramos. Efectivamente, de que el EML dejó de existir y toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza operativa del Departamento Antisecuestro, de la Fuerza Tarea Conjunta, del Batallón de Inteligencia Militar, va a estar orientado en un 100% en contra del EPP. Conforme, ¿verdad?, a una bitácora que hemos encontrado en una de las caletas, su hijo, Antonio Ramos, ¿verdad?, detalla la forma en que él falleció en esa fecha. Inclusive, antes de que muera Alejandro Ramos, le pide a su hijo de que por favor no le deje con vida, que él mismo lo mate. Alejandro Ramos, hijo, ¿verdad?, no cumplió eso y Alejandro Ramos, digamos, falleció en sus manos y lo enterraron en ese lugar. Al mediodía más o menos es el enfrentamiento que tiene Ramos con un grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Él le pide a su hijo que le dé un tiro de gracia y que su cuerpo ni sus restos sean entregados jamás al enemigo. El hijo no cumple esa tarea porque tenía miedo de develar su posicionamiento. Eso lo dice textualmente en el libro, en el documento que el 26 de febrero nosotros elevamos al Ministerio Público, en todo un cúmulo de información que combinamos el Batallón de Inteligencia Militar con el DAS. Eso nos ayuda a nosotros, como le dije, en las actividades históricas, porque hasta ese momento nosotros no teníamos la confirmación que esos corredores de movilidad sean realmente corredores de movilidad del ML. Con esa documentación nosotros hicimos y nos pudimos reorientar. Se encontraron restos óseos que para nosotros, desde el punto de vista de la inteligencia, corresponde a Ramos Morel. Ahora, lo que nos toca es que por medio del Ministerio Público se solicite y se haga un análisis científico de muestras de ADN para confirmar científicamente que la información que nosotros manejamos en esta mesa sea la información correcta.